Ese teléfono inteligente que tienes en la mano tiene más de 110 metros o alrededor de 360 pies de cables en su interior, y eso es lo que se necesita para combinar una cámara, bocina, pantalla, Wi-Fi, antena, GPS, baterías, sensores de huellas digitales, docenas de microchips y muchos más componentes en un solo dispositivo, y lograr que todos los componentes funcionen perfectamente juntos. Hay un cable del largo de un campo de fútbol que cabe bastante bien en ese celular tuyo. Pero espera, ¿dónde están todos estos cables? Aquí es donde entra la tarjeta de circuito impreso o PCB. Probablemente has visto una placa de circuito como esta y puede que haya sido verde, no azul. Pero lo que quizá no sepas es que esta placa de circuito es en realidad un laberinto de varias capas con cientos de cables de cobre. Esta PCB proporciona estructura y organización para que todos los componentes se monten en la superficie, mientras que los cables en el medio permiten que cada uno de los componentes se comuniquen y trabajen juntos. Entonces, ¿qué hay dentro de la tarjeta de circuito impreso y cómo funciona? Primero, establezcamos la diferencia entre los componentes como los microchips, resistencias, capacitores, conectores y la propia tarjeta de circuito impreso. Estos son los componentes y están montados o soldados a la tarjeta de circuito impreso. El término tarjeta madre se refiere a una tarjeta de circuito impreso con los componentes montados en ella, mientras que una PCB es solo una placa plana sin nada encima. Ciertos componentes como la pantalla y la cámara no están montados directamente en la tarjeta de circuito impreso, sino que están conectados a la tarjeta mediante un conjunto de conectores y un cable plano. Esta es una imagen de rayos X que tomé de esta tarjeta de circuito impreso. Las áreas oscuras son los cables o pistas conductoras, y hay muchas de ellas. Y el resto del material es un aislante no conductor, hecho de fibra de vidrio, tejida con un aglutinante de resina epóxica llamado FR4. En esta imagen de rayos X puedes ver múltiples capas de cables, todas una encima de la otra, pero en realidad no se están tocando. Bien, sigamos adelante. Aquí está el microchip principal del teléfono inteligente. Se llama Sistema en un Chip, o SoC para abreviar, y está montado en la PCB sobre una cuadrícula de puntos de conexión o almohadillas llamada matriz de rejilla de bolas. De este modo, conecta el cerebro del teléfono inteligente a los cables o pistas que recorren la PCB. Hay muchas otras almohadillas en la PCB para otros microchips, como el chip de memoria y el chip inalámbrico, así como resistencias, capacitores y otros componentes. Vamos a enfocarnos en un pequeño conjunto de cables. Estas 15 pistas conectan el SoC a la cámara trasera de 16 megapíxeles, mientras que estas 10 pistas conectan el SoC a la cámara frontal de 5 megapíxeles. El mayor número de pistas permite enviar más datos. Nota que cada una de estas pistas está eléctricamente separada y no puede tocar ninguna otra pista. Aquí tenemos estos 32 cables que están enrutados a lo largo del borde de la tarjeta de circuito impreso y conectados a un cable plano que va a la pantalla táctil. Todos estos pequeños cables de señal deben ser enrutados a través de la PCB y caber dentro de un ancho de menos de 1 milímetro. En resumen, la PCB o tarjeta de circuito impreso permite que cada uno de los componentes se comunique con el sistema en un chip o SoC y otros microchips a través de cientos de cables y una organización bastante precisa. Entonces, ¿de qué está hecha la tarjeta de circuito impreso? Bueno, la PCB de este teléfono inteligente en realidad está construida con 10 capas conductoras. Vamos a repasarlas rápidamente. Las capas superior e inferior se utilizan para montar componentes y funcionan como múltiples antenas. Además, cada uno de estos componentes en la placa de circuito necesita energía y tierra, y la PCB tiene capas completas dedicadas solo a eso, que se llaman apropiadamente planos de alimentación y planos de tierra. Se utilizan planos de tierra adicionales como blindaje electromagnético y disipación de calor. Las 4 capas intermedias restantes se utilizan para transportar todas las pistas de comunicación o cables de señal. Cada una de las capas conductoras está compuesta de cobre, y entre cada una de las capas hay una fibra de vidrio aislante y resina epóxica que evita el flujo de electricidad. Esta PCB tiene 10 capas conductoras. Sin embargo, en otras aplicaciones pueden tener desde 2 hasta 50 o más capas, pero la mayoría de las PCBs suelen tener entre 2 y 10 capas. Además, en la parte superior e inferior hay una capa de máscara de soldadura de color que proporciona aislamiento eléctrico mientras mantiene accesibles las almohadillas de montaje para los componentes. Y encima de eso está la serigrafía, que es solo tinta utilizada para marcas y letras que indican dónde se colocan los componentes. Salgamos de la animación
Hola, soy Teddy y soy el creador de Branch Education. Tomemos un pequeño descanso de toda esta jerga técnica, relajémonos y platiquemos un poco. Creo que es realmente asombroso que hace 50 años las computadoras ocupaban habitaciones enteras y se veían así. Y ahora, después de décadas de ardua ingeniería y desarrollo, tenemos algo tan ligero, pequeño y miles de veces más potente, y todos tienen uno de estos en su bolsillo. Nuestro mundo es asombroso, pero estas innovaciones solo fueron posibles gracias a los cientos de miles de científicos, matemáticos e ingenieros que estudiaron mucho y luego trabajaron aún más duro para descubrir y diseñar transistores, microchips y tarjetas PCB, mientras reducían el tamaño de cada uno de estos miles de veces. Así que aquí está mi propuesta. Si quieres un futuro lleno de aún más innovaciones asombrosas, entonces deberías tomar la iniciativa y seguir una carrera en ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería. Pero si no puedes hacer eso, otra forma en la que puedes ayudar es dando like y compartiendo este video. Y tal vez eso inspire a algún estudiante por ahí a seguir una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, y luego ellos trabajarán para lograr un futuro lleno de innovaciones asombrosas. Dale like a este botón aquí, y luego a este de acá, y después comparte este video con otros. Gracias por ver y por ayudar. Bien, ahora volvamos a la PCB y a los miles de cables microscópicos que hay dentro de ella. ¿En qué estábamos? Bien, con 10 capas separadas de cobre conductor y material aislante entre cada capa, ¿cómo viajan las señales de una capa a otra? Bueno, las vías o interconexiones de acceso vertical realizan esta función. Puedes verlos en las radiografías aquí. Las vías son orificios perforados y recubiertos de metal que conectan dos o más capas. Existen tres tipos de vías. Las vías pasantes son orificios que van desde la capa superior hasta la capa inferior. Las vías ciegas conectan ya sea la capa superior o la inferior con una capa intermedia, y las vías enterradas conectan capas internas entre sí. Debido a que las vías pueden pasar por varias capas, cuando atraviesan una capa a la que no se quieren conectar, el cobre se elimina alrededor de la vía en esa capa. Echemos otro vistazo a una radiografía de una porción muy pequeña de este PCB y luego acerquémonos aún más a esta radiografía. Aquí están las almohadillas en la parte superior del PCB para montar los componentes, y en el interior puedes ver un conjunto de cables que van en esta dirección y luego otro conjunto de cables que van perpendicular a esa dirección en una capa separada, y un tercer conjunto de cables que van en ángulo, mientras que las vías conectan cada capa. Aquí tienes una moneda de 10 centavos para que puedas darte una idea de la escala del tamaño de estos cables. Estos cables intrincados que se encuentran dentro de la PCB, en el centro de tu teléfono inteligente, son simplemente asombrosos. Bien, sigamos adelante. Cada modelo de teléfono inteligente es diferente en forma y especificaciones, por lo que cada uno tiene una placa de circuito impreso diferente que los ingenieros diseñan cuidadosamente. Por ejemplo, algunos teléfonos inteligentes separan las PCB superior e inferior, siendo la más grande llamada la tarjeta madre y la más pequeña la tarjeta hija. O, por otro ejemplo, algunos teléfonos inteligentes más nuevos apilan las PCBs una encima de otra para dejar más espacio para una batería más grande y más cámaras. Otro detalle importante es que esta PCB es ligera y pequeña. Pesa apenas un poco menos que una cucharada de agua, y aunque cabe dentro de tu teléfono inteligente, los ingenieros han estado innovando continuamente, haciendo microchips, resistencias, capacitores, inductores y conectores lo más pequeños posible. Algunos de estos componentes son más pequeños que una pulga. Los diseños antiguos de tarjetas PCB usaban componentes que ocupaban mucho más espacio, tanto en la superficie como a través de la tarjeta. Debido a su mecanismo de montaje, que consistía en una pata que atravesaba un orificio, estos diseños antiguos se llamaban componentes de orificio pasante. Sin embargo, estos componentes aquí son todos dispositivos de montaje superficial o SMD, y los ingenieros están desarrollando continuamente soluciones más pequeñas y ligeras. Les digo, uno de ustedes será el ingeniero que diseñe la próxima generación de dispositivos electrónicos. Así que vamos a resumir y concluir este episodio. Las tarjetas de circuito impreso son fundamentales para toda la electrónica y vienen en una gran variedad de formas y diseños. Proporcionan estructura, espacios bien organizados para todos los componentes, y también conectan los componentes usando un vasto laberinto de más de 100 metros de cables, como si fuera un juego de unir los puntos. Eso es todo por este episodio. Gracias por vernos. Considera suscribirte y si aprendiste algo nuevo, asegúrate de darle like al video. Pero más importante aún,
comparte este video con otros y con suerte llegará al estudiante o, más probablemente, a un grupo de estudiantes que inventarán la próxima tecnología revolucionaria en electrónica. Este episodio da pie a la fabricación de PCBs, el diseño de PCBs y todos los componentes que se montan en la PCB, como el sistema en un chip y la unidad de estado sólido. Haz preguntas en los comentarios y hasta la próxima. Considera la simplicidad conceptual y, a la vez, la complejidad estructural del mundo que nos rodea.